El PHP-MyAdmin. Comencemos reconociendo un poquito sobre esta interfase. En la parte izquierda tenemos entonces las bases de datos que conforman o que están en este momento en el motor de bases de datos. En la parte superior de la pantalla tenemos entonces todos los botones y las opciones que nos van a permitir interactuar con las bases de datos. Y en el panel central entonces tendremos toda la información necesaria acerca de las bases de datos. Para crear una base de datos nueva, entonces le damos aquí en la opción nueva, nos lleva a la página donde podemos darle la base de datos, donde podemos darle nombre a la base de datos. Se va a llamar prueba. El cotejamiento tiene que ver con el idioma que se utiliza para cotejar las tablas, pero este idioma lo vamos a tomar o lo vamos a manejar con el idioma que está por defecto en el motor de base de datos. Entonces lo dejamos quieto. Nuestra base de datos se va a llamar B de prueba. Vamos a crear una nueva base de datos, y en esa base de datos, ya que está aquí creada, vamos a crear una tablita con 5 columnas. Recordemos que las columnas representan los campos de la tabla de la base de datos, y nuestra tabla se va a llamar TBL estudiantes, donde vamos a guardar algunos datos, algunos supuestos datos de estudiantes, como por ejemplo el número de identificación, el nombre, el apellido, el grado, y el grupo. Tipos de datos. Para la identificación podemos utilizar varchar, porque eso es un código, no es un número, es un código, el cual no tenemos necesidad de sumar ni restar, ¿cierto? Pero la identificación sí va a ser la clave primaria, porque a través de esa identificación es que vamos a reconocer los registros de esta tabla. El nombre también lo vamos a poner varchar, el apellido varchar, el grado va a ser varchar, y el grupo también podemos ponerlo varchar. No tenemos números con los cuales poder hacer cálculos. El grupo lo podemos dejar entero para que sea un numerito. Listo. La longitud de los valores, el ID lo voy a poner de 15 caracteres, el nombre de 20 caracteres, el apellido de 20 caracteres, el grado entonces va a ser también un número entero de 2 dígitos, y el grupo va a ser un número entero de 1 dígito. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a utilizar, o vamos a imaginarnos que alguien va a estar en grado 10 y en el grupo 2, por ejemplo 10-2. Listo. Ok. Ya tenemos nuestra tablita estudiantes. Para ingresarle datos a nuestra tablita de estudiantes podemos hacerlo a través de la opción insertar, que nos aparece aquí
en el manejador. Vamos a ingresarle un par de estudiantes cuya identificación sea la siguiente. Ok. Nos dice que las dos filas fueron insertadas exitosamente y vamos a ver entonces cómo quedó configurada nuestra tabla de la base de datos. En este momento entonces hemos creado una base de datos llamada B de prueba con una tabla que se llama estudiantes. La estructura de esa tabla la podemos ver aquí en la opción estructura, donde nos dice cuáles son los campos de la base de datos, cuál de ellos es la clave primaria, ¿cierto? También tenemos la opción SQL, donde nosotros podremos entonces escribir códigos SQL para interactuar con la base de datos. El buscar es también una opción donde podríamos buscar algún tipo de dato filtrándolo por sus campos. El insertar lo acabamos de ver para insertar los datos. Exportar es para exportar o para generar un archivo que contenga una copia de seguridad de la base de datos. Importar es para restaurar esa copia de la base de datos. Privilegios, ya esto viene a ser la configuración global del motor de base de datos. Operaciones, en las operaciones entonces tendremos diferentes opciones para modificar la base de datos y las tablas de la base de datos. Ok,